Aquí está la historia completamente reescrita para un contexto mexicano. Un padre soltero pobre acogió a dos extrañas gemelas por una noche, sin saber que su padre era un millonario. Para el padre o madre soltero que me escucha ahora mismo, antes de continuar, permítanme recordarles, no están fracasando. Están luchando, son valientes, no están solos, y su hijo o hija tiene suerte de tenerlos. Y para mis queridos espectadores, su bondad, su tiempo, su fuerza silenciosa, todo importa aquí. Ustedes también son parte de esta historia. El timbre sonó, y su sonido cortó el rugido de la tormenta como un cuchillo en el silencio. Carlos Suárez se quedó inmóvil en la mesa de su cocina, su mano temblorosa aún aferrada al recibo de luz marcado como aviso final, en tinta roja. El reloj de su microondas brillaba a las 9:47 p.m. ¿Quién podría estar en su puerta a esa hora, especialmente con un clima así? Un trueno retumbó con tal violencia que parecía sacudir los cimientos de su modesto dúplex en la calle del Álamo. El corazón de Carlos martillaba contra sus costillas mientras se acercaba a la puerta con cautela. A través de la mirilla, apenas podía distinguir dos figuras acurrucadas contra la tormenta. Dos jóvenes con el cabello rubio pegado a la cabeza, con los hombros encogidos ante la lluvia incesante. En este barrio, las visitas inesperadas solían significar problemas. Carlos había aprendido esa lección de la peor manera en los últimos 3 años. Pero algo en la postura de ellas, la forma en que se abrazaban, luciendo más perdidas que amenazantes, conmovió algo profundo en su pecho, algo paternal, algo que le recordaba a... Abrió la puerta solo un poco, dejando la cadena puesta. ¿Puedo ayudarlas? La más alta de las dos jóvenes levantó la vista y Carlos sintió que se le cortaba la respiración. Sus ojos azules estaban llenos de una desesperación tan cruda que dolía físicamente mirarlos. Por favor, señor, sentimos mucho molestarlo. Nuestro coche se descompuso a 1 kilómetro de aquí. Y hemos estado caminando bajo esta tormenta. Hemos tocado en todas las puertas de la calle, pero nadie nos ayuda. Solo necesitamos usar su teléfono para pedir ayuda. Carlos las examinó bajo la tenue luz del porche. No debían tener más de 20 años, con rasgos idénticos que las marcaban claramente como gemelas. Pero fueron sus ojos lo que lo conmovió, grandes, asustados, desesperados. Le recordaron tanto a su pequeña Sofía, de 6 años, cuando se despertaba de una pesadilla y necesitaba a su papá para que el mundo volviera a ser seguro. Intentamos llamar a nuestra aseguradora, añadió la segunda gemela. Su voz temblaba tanto que Carlos apenas podía entenderla. Pero la tormenta tumbó las torres celulares y no tenemos efectivo para un taxi o un hotel. Llevamos horas caminando. Por favor, solo necesitamos ayuda. La mente práctica de Carlos gritó, ¡advertencias! No conocía a esas chicas. Podrían estar haciendo algún tipo de estafa. En su vida anterior, cuando vivía en el fraccionamiento privado con rejas y sistemas de seguridad, habría llamado a la policía y dejado que ellos se encargaran. Pero al verlas ahora, al verlas de verdad, vio algo que superó toda preocupación lógica. Vio a sus propios hijos. Daniel, ahora de 8 años, que vivía a 3,000 kilómetros de distancia, en Sonora. Sofía, de 6, a quien Carlos ahora le contaba cuentos para dormir a través de conexiones telefónicas con estática, 2 veces por semana si tenía suerte. ¿Qué pasaría si alguna vez se quedaran varados en algún lugar, asustados y solos? ¿Qué pasaría si necesitaran ayuda y todos les dieran la espalda? Esperen, dijo Carlos, su voz más ronca de lo que pretendía. Cerró la puerta para quitar la cadena, y cuando la abrió de nuevo, la furia de la tormenta lo golpeó como un puñetazo. La lluvia caía de forma horizontal sobre su porche, empapándolo al instante. Pasen, salgan de este clima. El alivio que se reflejó en las caras de las dos jóvenes fue tan profundo, tan abrumador, que Carlos sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, dijeron casi al unísono, entrando a su humilde sala. Muchas gracias, ya empezábamos a pensar que tendríamos que pasar la noche en el coche. Carlos agarró 2 toallas del baño, tratando de no sentirse avergonzado por lo desgastadas que estaban. Todo en su dúplex mostraba el deterioro de un hombre que apenas se las arreglaba. El papel tapiz se despegaba en algunas partes, el sistema de calefacción resoplaba como un anciano subiendo escaleras, y los muebles eran en su mayoría hallazgos de segunda mano de ventas de garaje. «Tomen, séquense», dijo entregándoles las toallas. «Soy Carlos, por cierto». «Soy Amanda», dijo la gemela más alta, aceptando la toalla como si fuera de oro. «Y ella es mi hermana, Samantha. No podemos agradecerle lo suficiente. De verdad pensamos que nos congelaríamos ahí afuera». «¿Dónde está su coche ahora?», preguntó Carlos, cerrando la puerta contra el aullido del viento que parecía empeñado en destrozar su casa. «A 1 kilómetro al norte, en la avenida del Cedro», respondió Samantha, secándose su cabello rubio. Simplemente empezó a hacer un ruido horrible y se apagó. «No somos de aquí, solo estábamos
Se detuvo mirando a su hermana con una expresión que Carlos no pudo descifrar. Estábamos buscando casas para un amigo. Carlos notó el intercambio de miradas, pero no insistió. La Avenida del Cedro no era exactamente el tipo de vecindario donde la gente iba a buscar casas, y menos aún chicas que parecían sacadas de una revista, pero todos tenían sus secretos, y él respetaba la privacidad más que la mayoría. La Avenida del Cedro no es un gran lugar para quedarse varado de noche, dijo con suavidad. Hicieron lo correcto al dejar el coche y buscar ayuda. Mientras las gemelas se secaban, Carlos no pudo evitar notar detalles que no encajaban. Su ropa, aunque empapada, era claramente cara. Vestidos de diseñador que probablemente costaban más que su recibo de luz mensual. Botas de piel que parecían hechas a mano. Abrigos que gritaban «boutique de lujo». ¿Qué hacían unas chicas como ellas en su barrio venido a menos? Casi a las 10 de la noche. El teléfono está en la cocina, si quieren intentar llamar de nuevo. Ofreció, dejando de lado su curiosidad. Cualquiera que fuera su historia, era evidente que estaban pasando por una situación de genuina angustia. Amanda intentó con el teléfono fijo, presionando los botones y sosteniendo el auricular en su oído con creciente frustración. La tormenta debe haber dañado las líneas telefónicas también, dijo, sus hombros cayendo con derrota. Carlos sintió ese familiar tirón en el pecho, el mismo instinto protector que una vez lo había impulsado a trabajar jornadas de 18 horas intentando construir un futuro para su propia familia. El instinto que finalmente le costó todo lo que más quería. Pero esta noche, ese instinto susurró solo una cosa: ayúdalas. «Miren», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera arrepentirse. «No pueden ir a ninguna parte con este clima. El pronóstico dice que la tormenta durará toda la noche. Son bienvenidas a quedarse aquí hasta la mañana». Las gemelas intercambiaron miradas, y Carlos pudo ver el debate interno en sus rostros. Confiar en un extraño o desafiar la tormenta. Ninguna de las opciones era particularmente atractiva para dos jóvenes solas. «No queremos ser una molestia», dijo Samantha con cautela. Su voz tenía un acento refinado que hablaba de escuelas privadas y clubes de campo. «Ya ha hecho demasiado por nosotros». «No son ninguna molestia», les aseguró Carlos, logrando una sonrisa autocrónica. «Tengo un sillón que se hace cama. No es el Ritz, pero está seco y cálido». Hizo una pausa, de repente cohibido por sus humildes alrededores. «Aunque debo advertirles, el menú del desayuno es bastante limitado. Creo que tengo algo de cereal y tal vez pan para tostadas». Por primera vez desde que llegaron, ambas jóvenes sonrieron. Sonrisas genuinas que transformaron sus rostros por completo. «Eso suena absolutamente maravilloso», dijo Amanda, y algo en su tono sugirió que lo decía en serio, más allá de la simple cortesía. Mientras Carlos las ayudaba a acomodarse, sacando sábanas y cobijas de su closet de blancos, se encontró inmerso en una conversación. Las gemelas eran elocuentes y atractivas, con una calidez que gradualmente comenzó a llenar los espacios vacíos de su casa. Le preguntaron sobre su trabajo, su vida, el vecindario. Por lo general, Carlos evitaba los temas personales. El dolor aún era demasiado crudo, demasiado inmediato, pero algo en su genuino interés hizo que se abriera de una manera que no lo había hecho en años. «Soy arquitecto», se encontró diciendo mientras les preparaba chocolate caliente con lo último que le quedaba de polvo de cocoa, la taza calentándole las manos frías. «Bueno, lo era. Ahora solo hago trabajos de dibujo técnico como freelance cuando los encuentro». «Eso suena fascinante», dijo Samantha, acomodándose en su cálido sillón con las manos alrededor de una taza humeante. «¿Qué tipo de edificios diseñaba?» La garganta de Carlos se apretó mientras los recuerdos lo inundaban. «Comerciales, principalmente edificios de oficinas, centros comerciales. Tuve mi propia firma por un tiempo». No mencionó cómo esa firma había consumido su vida, cómo su obsesión por el éxito lo había cegado a lo que realmente importaba. «¿Qué le pasó?», preguntó Amanda con suavidad, e inmediatamente se sintió apenada. «Perdón, eso probablemente sea demasiado personal. No tiene que responder». «Está bien», dijo Carlos, sorprendido por su propia disposición a compartir. La tormenta afuera parecía crear una burbuja de intimidad, haciendo que las confesiones se sintieran seguras. «Mi vida se desmoronó hace 3 años. Divorcio, la sociedad de negocios se disolvió. Tuve que vender todo solo para pagar a los abogados». Pensó en detenerse ahí, pero algo en sus ojos, una compasión que parecía mucho más allá de sus años, lo animó a continuar. «Tengo 2 hijos», dijo en voz baja, las palabras raspándole la garganta. «Daniel tiene 8 ahora, Sofía 6. Viven con su madre en Sonora». Las expresiones de las gemelas cambiaron, volviéndose increíblemente suaves. «Eso debe ser increíblemente duro», dijo Samantha con dulzura. «Estar tan lejos de ellos». La visión de Carlos se nubló mientras la emoción lo golpeaba como la tormenta afuera. «Sí, lo es. Los llamo 2 veces por semana, pero no es lo mismo que estar ahí.
Extraño todo. Los partidos de fútbol, las obras de teatro de la escuela, los cuentos para dormir. La semana pasada, Sofía perdió su primer diente y me enteré 3 días después en una llamada telefónica de 5 minutos. Su voz se quebró en las últimas palabras y se volteó, avergonzado por su muestra de emoción frente a estas jóvenes extrañas. ¿Qué pasó?, preguntó Amanda con infinita delicadeza. Con su esposa, me refiero. Carlos tomó un respiro tembloroso. Rebeca dijo que nunca estaba, que me importaba más construir mi negocio que construir recuerdos con mi familia. Y no se equivocaba. Yo creí que estaba proveyendo para ellos, asegurando su futuro, pero me estaba perdiendo su presente. Cuando me di cuenta de lo que estaba perdiendo, ya era demasiado tarde. El dolor en su voz pareció llenar la pequeña habitación, mezclándose con el sonido de la lluvia contra las ventanas como lágrimas contra el cristal. Se mudó a Sonora para empezar de nuevo, continuó Carlos, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Dijo que necesitaba alejarse de todos los recuerdos. El juzgado le dio la custodia principal. Veo a Daniel y a Sofía durante las vacaciones de verano y en días festivos alternos, cuando puedo pagar el boleto de avión. ¿Y cada cuánto es eso?, preguntó Samantha, sus propios ojos brillando con lágrimas no derramadas. Este año podría ser la primera vez que me pierda el verano, admitió Carlos, su voz apenas un susurro. El trabajo ha estado lento y los honorarios del abogado de custodia se comieron la mayoría de mis ahorros. He estado tratando de ahorrar dinero, pero... Hizo un gesto impotente hacia el montón de recibos en la mesa de su cocina. Las gemelas escucharon con un nivel de empatía que parecía imposible para su edad. Hicieron preguntas reflexivas, compartieron historias de su propia infancia y... Gradualmente, Carlos se sintió que algo de la aplastante soledad que se había vuelto su compañera constante comenzaba a disiparse. ¿Sabe qué me impresiona de su historia?, dijo Amanda después de un largo momento de cómodo silencio. Que usted todavía está luchando por ellos. Incluso cuando todo se desmoronó, incluso cuando sería más fácil rendirse, usted sigue intentando ser su padre. Ellos son todo mi mundo, dijo Carlos simplemente. Aunque no pueda estar con ellos todos los días, quiero que sepan que su papá nunca dejó de amarlos, nunca dejó de intentarlo. A medida que la noche avanzaba, Carlos se enteró de que Amanda y Samantha habían crecido en San Pedro Garza García, que ambas tenían 22 años y eran recién graduadas de la universidad. Hablaban con cariño de su infancia, pero se mantenían vagas sobre sus circunstancias familiares, mencionando solo que su padre estaba en los negocios y eludiendo cuando Carlos preguntaba por detalles. Él intuía que había mucho más en su historia, pero respetaba su privacidad. Después de todo, él era un extraño que las había acogido por una noche. No le debían sus historias de vida. «¿Sabe?», dijo Amanda mientras Carlos preparaba el sillón cama con sus mejores sábanas. «Nos hemos quedado en algunos hoteles muy elegantes a lo largo de los años, pero no creo haberme sentido tan bienvenida en ningún lugar como aquí». «Es muy amable de su parte», respondió Carlos, doblando las sábanas alrededor del colchón delgado. «Pero estoy seguro de que solo es por cortesía, debido a mis humildes comodidades». «No, de verdad», insistió Samantha, su voz con una sinceridad que hizo que Carlos levantara la vista de su trabajo. «No se trata del lugar, se trata de la persona. Usted le abrió su puerta a 2 completas extrañas en medio de una tormenta. Compartió su comida, su hogar, su historia. No mucha gente haría eso». «Tengo hijos», dijo simplemente, la verdad de la frase anidándose en su pecho como una brasa cálida. Si Daniel y Sofía alguna vez se quedaran varados en algún lugar, asustados y solos, esperaría que alguien los ayudara. Rezaba para que alguien viera más allá de sus propios miedos y fuera simplemente amable. Mientras se acomodaban para pasar la noche, las gemelas susurraban suavemente entre ellas en el sillón cama. Carlos se acostó en su propia cama escuchando cómo la tormenta perdía gradualmente su furia afuera. Por primera vez en meses, su pequeño dúplex no se sentía vacío. El suave murmullo de las voces, el saber que había ayudado a alguien, la simple conexión humana, todo le recordaba tiempos mejores, cuando su casa se había llenado de sonidos familiares y risas. Se quedó dormido pensando en la bondad, en los extraños giros del destino que habían llevado a esas 2 jóvenes a su puerta, y en cómo a veces los actos más pequeños de compasión pueden sentirse como las cosas más importantes del mundo. A la mañana siguiente amaneció claro y brillante, como si la tormenta hubiera limpiado el mundo y hubiera comenzado todo de nuevo. Carlos se despertó temprano, como era su costumbre, adquirida en años de intentar exprimir más horas a cada día. Encontró a ambas gemelas ya despiertas, sentadas en la mesa de su cocina y hablando en tonos bajos y urgentes que se detuvieron en el momento en que lo vieron. «Buenos días», dijo, ofreciéndoles café en sus tazas de la colección desigual. «¿Cómo durmieron?» «Mejor que en semanas», dijo Amanda, aceptando el café con gratitud. Algo en su tono sugería que quería decir algo más que solo descanso físico.
Después de un simple desayuno de tostadas y lo último de su jugo de naranja, Carlos se ofreció a llevarlas de vuelta a su coche. Las gemelas aceptaron, aunque notó que parecían extrañamente reacias a irse, intercambiando miradas significativas que él no podía interpretar. Durante el corto viaje por su barrio, ahora pacífico bajo la luz del sol matutino, estaban más calladas que la noche anterior. Carlos las sorprendió mirándolo de una manera que lo hacía sentirse cohibido, como si estuvieran memorizando su rostro. Su coche estaba exactamente donde lo habían dejado en la Avenida del Cedro, un elegante BMW con placas de Nuevo León que se veía aún más fuera de lugar en el barrio venido a menos a la luz del día. Carlos abrió el capó y examinó el motor, su experiencia en construcción siendo útil. La banda del alternador se rompió, diagnosticó, señalando el problema. Es un arreglo fácil, pero tendrán que remolcarlo a un taller. No debería ser muy caro. Las gemelas llamaron a su aseguradora desde el teléfono de Carlos y en una hora llegó una grúa. Mientras se preparaban para irse con el conductor, Amanda le puso algo en la mano a Carlos, una tarjeta de presentación con elegantes letras en relieve. Si alguna vez necesita algo, dijo, sus ojos azules inusualmente brillantes de emoción. Cualquier cosa, por favor, llame a este número. Carlos miró la tarjeta sin realmente prestarle atención. Demasiado inmerso en la extraña tristeza de despedirse de estas dos jóvenes que brevemente habían traído luz a su mundo oscuro. Gracias, dijo, guardando la tarjeta en su bolsillo. Cuídense, manejen con precaución. Mientras la grúa desaparecía por la esquina, llevándose a Amanda y Samantha con ella, Carlos sintió que el familiar peso de la soledad se asentaba de nuevo sobre sus hombros como un abrigo pesado. El breve interludio de compañía había terminado, y él estaba de vuelta en su realidad de recibos impagos, habitaciones vacías y la abrumadora preocupación de si vería a sus hijos este verano. Pero algo había cambiado. Una pequeña chispa de esperanza se había reavivado en esas pocas horas de conexión humana. Por primera vez en meses, Carlos sintió que tal vez, solo tal vez, podía seguir adelante. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos se volcó en su trabajo con energía renovada. Finalmente consiguió un pequeño proyecto comercial, diseñando renovaciones para un restaurante local que lo ayudaría a ponerse al día con algunas facturas y tal vez, si era cuidadoso con cada centavo, a ahorrar lo suficiente para un boleto de avión a Sonora. Pensó en Amanda y Samantha de vez en cuando, preguntándose si habían llegado a casa a salvo, pero las exigencias de la supervivencia diaria pronto las relegaron a un segundo plano en su mente. La tarjeta de presentación se quedó olvidada en el bolsillo de sus jeans, pasando por la lavadora 2 veces antes de que finalmente la sacara y la pusiera en su cómoda. Luego, un martes por la mañana que comenzó como cualquier otro, todo cambió. Carlos estaba encorvado sobre su mesa de dibujo con el lápiz en la mano, midiendo cuidadosamente los ángulos para la renovación del restaurante, cuando sonó su timbre. Miró el reloj, 10:30 a.m., probablemente una entrega o tal vez la señora Juárez de al lado queriendo pedir prestado algo de nuevo. Abrió la puerta y se quedó paralizado. De pie en su umbral había un hombre con un traje caro que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Carlos, flanqueado por Amanda y Samantha Esteves. Pero no fue su presencia lo que hizo que a Carlos se le aflojaran las rodillas. Fue la forma en que estaban juntos, el inconfundible parecido familiar. El aura de riqueza y poder que rodeaba al hombre mayor como una fragancia. «Señor Suárez», dijo el hombre, extendiendo una mano bien cuidada con una cálida sonrisa. «Mi nombre es Ricardo Esteves. Creo que ya conoció a mis hijas». Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad asombrosa y abrumadora. La ropa cara en 2 chicas varadas en su barrio, las respuestas vagas sobre su familia, la tarjeta de presentación que apenas miró. Amanda Esteves. Usted es su padre», Carlos logró decir, su voz apenas un susurro. «Sí, lo soy», dijo Ricardo Esteves, su apretón firme y tranquilizador. «Y entiendo que le debo una deuda de gratitud que nunca podré pagar completamente». Amanda dio un paso adelante, sus ojos ya llenos de lágrimas. «Le contamos todo, Carlos. Cómo fue la única persona que nos ayudó esa noche. Cómo nos abrió su hogar a unas completas extrañas. Lo amable que fue, incluso teniendo tan poco que dar. Papá quiso venir antes», añadió Samantha rápidamente. «Pero le pedimos que esperara. Necesitábamos asegurarnos de algo primero». La cabeza de Carlos daba vueltas. El mundo parecía inclinarse de lado mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Asegurarse de qué? La sonrisa de Ricardo Esteves se amplió y Carlos pudo ver de dónde sus hijas habían heredado su calidez y su naturaleza genuina. «Mis hijas son excelentes juezas de carácter, señor Suárez. Insistieron en hacer una pequeña investigación antes de que lo abordáramos». «¿Investigación?», preguntó Carlos, la confusión y una creciente alarma luchando en su pecho. «Sobre sus hijos», dijo Amanda con suavidad, su voz delicada pero directa.
sobre su situación de custodia, sus problemas financieros, sus antecedentes profesionales, todo lo que compartió con nosotros esa noche. Carlos sintió que el calor le subía al rostro. Sus luchas privadas, sus fracasos, su desesperada situación económica. Todo había sido investigado, catalogado, probablemente discutido en salas de juntas y reuniones familiares. La humillación fue abrumadora. «Por favor, no se enoje», dijo Samantha rápidamente, al ver que su expresión cambiaba. «No intentamos invadir su privacidad. Simplemente queríamos ayudar de la misma manera en que usted nos ayudó». ¿Ayudar? La voz de Carlos se quebró. «No entiendo qué está pasando aquí». Ricardo Esteves dio un paso adelante, su expresión seria pero amable. «Señor Suárez, soy el director de Grupo de Desarrollo Esteves. Nos especializamos en proyectos de construcción comercial y residencial en el norte del país. He revisado su portafolio arquitectónico, lo que pude encontrar de él, y estoy genuinamente impresionado por su trabajo». Carlos se aferró al marco de la puerta, sus rodillas amenazando con ceder. «Todavía no entiendo. Lo que estoy a punto de ofrecerle», dijo Ricardo con cuidado, «no es caridad, no es lástima. Es un buen negocio combinado con el reconocimiento de un carácter excepcional. Mi empresa se está expandiendo y necesitamos arquitectos talentosos que entiendan que los edificios no son solo estructuras, son sueños hechos realidad». El mundo pareció ralentizarse mientras Ricardo Esteves continuaba hablando. «Le estoy ofreciendo un puesto como arquitecto principal de proyectos en Grupo de Desarrollo Esteves. El salario sería suficiente para permitirle mudarse más cerca de sus hijos en Sonora y buscar la custodia compartida si lo desea. Estaría diseñando el tipo de edificios con los que soñaba, proyectos que importan, que perduran, que cambian comunidades». La visión de Carlos se nubló cuando la magnitud de lo que estaba escuchando lo golpeó como un impacto físico. Eso es imposible. No puede simplemente ofrecerle un trabajo a alguien porque sus hijas se quedaron en su casa una noche. «Tiene razón», dijo Ricardo con una risa que no tenía burla, solo calidez. «No puedo, así no funcionan los negocios, pero sí puedo ofrecerle un trabajo a alguien cuyo carácter aún ha sido probado y demostrado a fondo. ¿Sabe lo que mis hijas me contaron sobre esa noche?». Carlos negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Me hablaron de un hombre que tenía todas las razones para estar amargado, que estaba luchando por mantenerse a flote, que apenas podía permitirse calentar su propia casa, y que aún así le abrió la puerta a unos extraños en una tormenta. Me contaron sobre alguien que compartió su comida, su refugio, su historia, sin pedir nada a cambio». Amanda se secó los ojos, pero su voz era firme. «Papá construye más que edificios, Carlos. Él construye equipos, comunidades, futuros. Y ha pasado toda su vida buscando personas que entiendan que el éxito no significa nada si no levantas a otros contigo». «No nos quedamos varadas por accidente esa noche», admitió Samantha, sus mejillas enrojecidas ligeramente. «Bueno, el coche sí se descompuso, pero estábamos en su barrio porque papá ha estado buscando desarrollar algunas propiedades en esta zona. Estuvimos conduciendo durante horas para tener una idea de la comunidad». Ricardo asintió. Cuando su coche se descompuso y empezaron a tocar puertas, se convirtió en una prueba involuntaria del carácter del barrio. 17 casas, señor Suárez. Tocaron en 17 puertas antes de la suya. 17 familias que miraron por sus mirillas y decidieron no involucrarse. Carlos sintió que las lágrimas corrían por su rostro mientras el impacto completo lo golpeaba. ¿Cuán cerca había estado de ser el número 18? ¿Cuán fácilmente podría haber mirado por esa mirilla y haber decidido que ya tenía suficientes problemas? «Pero hay más», continuó Ricardo metiendo la mano en su maletín y sacando una carpeta. «Grupo de Desarrollo Esteves patrocina un fondo de becas integral para hijos de empleados. Daniel y Sofía calificarían para becas universitarias completas cuando llegue el momento, además de apoyo de tutoría, programas de verano, lo que necesiten para tener éxito». La carpeta se resbaló de los dedos entumecidos de Carlos, los papeles esparciéndose por su umbral como nieve. Se dejó caer en el escalón de su entrada, sus piernas finalmente cediendo por completo. Los sollozos vinieron de lo más profundo de su pecho. 3 años de dolor reprimido y esperanza desesperada finalmente se liberaron. «¿Por qué?», susurró entre sus lágrimas. «¿Por qué harían esto por un extraño?». Amanda se arrodilló a su lado, su mano suave en su hombro. «Porque usted no fue un extraño para nosotros cuando más importó. Fue familia». Samantha se unió a ellos, sus propios ojos húmedos por las lágrimas. «Y porque papá nos enseñó que el éxito no tiene sentido a menos que lo uses para cambiar vidas». Esa noche, sentados en su cocina escuchándolo hablar de sus hijos, supimos que habíamos encontrado a alguien especial. La voz de Ricardo Esteves estaba embargada por la emoción. «Mis hijas podrían haberme llamado esa noche. Podrían haber usado sus tarjetas de crédito para una habitación de hotel.
Pero no lo hicieron porque a veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar. Esa tormenta no fue solo un fenómeno meteorológico, señor Suárez. Fue una oportunidad para que ellas aprendieran algo profundo sobre la bondad real y para que yo encontrara el tipo de persona que quiero que represente a mi empresa. Mientras Carlos se sentaba en su escalón, abrumado por la magnitud de lo que se le ofrecía, pensó en el hombre que había sido hace 3 años. Exitoso, ambicioso, enfocado por completo en construir su negocio mientras su vida familiar se desmoronaba a su alrededor. Ese hombre podría haber mirado a Amanda y a Samantha y haber visto clientes potenciales u oportunidades de networking, pero el hombre en el que se había convertido, roto, humilde, despojado de todo excepto de sus valores fundamentales, había visto a 2 jóvenes asustadas que necesitaban ayuda, y al elegir la compasión sobre la precaución, la bondad sobre el miedo, había abierto una puerta a posibilidades que nunca podría haber imaginado. Solo hay una condición, dijo Ricardo con una sonrisa, ayudando a Carlos a levantarse. La cena de Nochebuena es en nuestra casa este año. Amanda y Samantha insisten, y cuando mis hijas se deciden por algo, la resistencia es inútil. Carlos rió entre sus lágrimas. El sonido era áspero por el desuso, pero absolutamente genuino. ¿Yo? Acepto todo. El trabajo, la oportunidad, la invitación a cenar. Hizo una pausa, mirándolos a cada uno por turnos. No puedo creer que esto sea real. Es real, le aseguró Amanda. Y Carlos, hay algo más. Papá ya habló con el mejor abogado de derecho familiar en Sonora. Si quieres buscar la custodia compartida, tendrás el mejor apoyo legal disponible. Por primera vez en 3 años, Carlos se permitió imaginar de verdad el futuro. Ver a Daniel y a Sofía más de 2 veces al año, estar presente en los partidos de fútbol y las obras de teatro de la escuela, acostarlos en la noche y leerles cuentos para dormir en persona en lugar de a través de líneas telefónicas con estática. Construir no solo edificios, sino recuerdos, crear la vida que siempre había querido, pero en la que había estado demasiado enfocado en el éxito para vivirla de verdad. Pero más que eso, había aprendido algo valioso sobre los efectos de la bondad humana, sobre cómo abrir tu puerta para ayudar a otros realmente abre tu corazón para dejar que las bendiciones entren. ¿Saben cuál es la parte más asombrosa de esto?, dijo Carlos, secándose los ojos y mirando hacia las 3 personas que acababan de transformar su mundo. Casi no abro la puerta esa noche. Estaba tan cansado, tan arruinado, tan abrumado por mis propios problemas. Estuve a punto de simplemente ignorar el timbre e irme a la cama. Pero no lo hizo, dijo Samantha con suavidad. Cuando más importaba, cuando 2 extrañas necesitaban ayuda, usted eligió preocuparse. Y esa elección, añadió Ricardo, cambió todo. No solo para usted, sino para todos nosotros. Mis hijas aprendieron algo sobre el carácter real esa noche. Yo encontré el tipo de empleado que ayudará a construir no solo mi empresa, sino mi legado. Y usted está a punto de recuperar su vida. Mientras Carlos se encontraba allí, bajo la luz del sol de la mañana, rodeado por la familia que lo había elegido por quien era en su momento más oscuro, comprendió algo profundo sobre la naturaleza de la bondad. No se trataba solo de ayudar a los demás. Se trataba de permanecer abierto a la gracia, a la posibilidad, a las formas inesperadas en que la compasión puede volver y transformarlo todo. La lluvia realmente había limpiado el mundo esa noche de tormenta de hacía 2 semanas. Pero había hecho más que eso. Había lavado la vida anterior de Carlos y había hecho espacio para que algo hermoso y nuevo creciera. 6 meses después, Carlos Suárez estaba en su nueva oficina en Hermosillo, Sonora, mirando el horizonte de la ciudad y pensando en el edificio que estaba a punto de diseñar. Un centro comunitario que serviría a familias como la suya había sido. Familias que luchaban por aferrarse a la esperanza. A la distancia podía ver la escuela primaria donde Daniel y Sofía empezarían en el otoño, viviendo con él la mitad del tiempo bajo el acuerdo de custodia compartida que finalmente había sido aprobado. Su teléfono vibró con un mensaje de Amanda. Papá tiene un nuevo proyecto en Guadalajara. ¿Adivina quién es el arquitecto principal? Por cierto, puedes venir a cenar el domingo. Mamá va a hacer su famosa lasaña. Carlos sonrió, escribiendo de vuelta. No me lo perdería. La cena familiar es sagrada. Y era verdad. Porque a veces, cuando abres tu puerta a extraños en una tormenta, no solo les das refugio, invitas milagros a tu propia vida. A veces, el mayor acto de fe no es creer en el mañana, es creer que la bondad todavía importa, que la compasión puede cambiarlo todo y que el amor realmente encuentra un camino. La tormenta que llevó a Amanda y Samantha Esteves a la puerta de Carlos esa noche solo duró horas, pero la bondad que él les mostró, eso iba a durar para siempre, extendiéndose a través de generaciones, cambiando vidas de maneras que apenas estaba empezando a entender, porque al final, todos somos solo extraños en la tormenta, esperando que alguien escuche nuestro golpe y elija abrir la puerta.
Si esta historia le llegó al corazón como la bondad de Carlos llegó a Amanda y a Samantha, no olvide suscribirse a Historias de Fénix para más increíbles relatos verdaderos que prueban que el amor y la compasión pueden cambiarlo todo. Y recuerde, nunca se sabe cuándo su próximo acto de bondad podría simplemente cambiar el mundo entero de alguien, incluido el suyo.